Hace unas semanas recibí un llamado. Los pescadores industriales del Biobío, que en el pasado enfrentaron críticas por sus procesos productivos, me invitaron a conocer cómo han ido renovando su quehacer en la región, incorporando prácticas ambientales socialmente sostenibles. Me intriga saber cómo una industria de esta envergadura asume este desafío, por lo que acepté el reto, pero con una exigencia: trabajar a puertas abiertas. Así nace Vidas de Tierra y Mar, un programa en el que nos sumergiremos a lo más profundo de la pesca industrial para conocer cómo se está transformando. Hoy enfrentamos una crisis climática que exige que las industrias generen procesos productivos sustentables. De eso depende nuestro futuro. ¿Cómo está reaccionando la pesca industrial a esta urgencia? Es lo que ahora los invito a conocer. El Parque Industrial de Coronel es mi primera parada. Quiero saber sobre un proyecto impulsado por los pescadores industriales del Biobío en conjunto con la Universidad de Concepción y el Ministerio del Medio Ambiente, que busca solucionar un problema ambiental que nos está dejando la pandemia. ¿Cuántas mascarillas usas al día? ¿Y dónde terminan? Multipliquemos eso por los millones de habitantes que están en las mismas y el problema ambiental es gigantesco. Esta es la Unidad de Desarrollo Tecnológico, que es un centro único en su tipo en toda Sudamérica. Es donde se ven problemas y también posibles soluciones. ¿Qué hacer con todo esto? Aquí hay una respuesta. Alex, qué gusto. ¿Cómo estás? Amaro, Qué un bien, placer. también. Bienvenido. Y de lo que vamos a estar hablando claramente es de esto. Así es. Es decir, estamos hablando de las mascarillas. La estimación es que estamos utilizando como país aproximadamente, ¿cuántas al día? 25 millones de mascarillas por día. Las mascarillas hoy en día son indispensables, ¿cierto? Sin esto estaríamos en serios problemas. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, son elementos súper útiles y van a seguir siéndolo por largo tiempo. ¿Y esto cómo nace? A ver, esto es una cosa, un trabajo conjunto, y eso ¿Ya? lo quiero destacar, en que participan no solo dos, sino que participan tres. Participa el Estado, por una parte, participa un centro de investigación y participa un conjunto de empresas, las industrias pesqueras del Biobío. Y juntos nos proponemos lo siguiente: dado que esto es súper beneficioso, necesario, ¿cómo impedimos el gran problema ambiental que esto ocurre? Porque esto está hecho de polipropileno. Esto no se degrada bajo condiciones naturales. Ese es el tema. Por lo tanto, después de 10 generaciones o de 20 generaciones, este producto que tiramos a la calle probablemente va a estar en alguna parte. Entonces, ¿qué hacer y cómo empiezan a poder darle forma a esto, que contempla una solución? Claramente aquí en la mesa veo que hay artículos. Cuéntame de ello. Mira, lo primero técnicamente vimos qué es lo que se podía hacer esto. Dado que esto está hecho de plástico, evidentemente que una de las alternativas era reciclar el plástico. ¿Y esto se ha hecho en alguna otra parte del mundo? El concepto de empezar a reciclar y empezar, ¿verdad?, a básicamente evitar que esto se convierta en un desastre ecológico. Mira, la verdad es que somos pioneros, ¿ah? En países, sobre todo europeos, en Asia, se incineran, se queman. Y entonces, esto se traduce en una gama de productos. ¿Qué han visto? Estos pellets los transformamos en maceteros, por ejemplo, ¿cierto?, de este tipo. Y también esto, por ejemplo, súper interesante, esto lo desarrollamos junto con las industrias pesqueras, ¿cierto?, que es una bandeja tal como la conocemos hoy en día, pero en este caso está 100% hecha con el material de mascarillas. Y evidentemente la huella ambiental de este material es muy distinto. O sea, perdón, ni siquiera hemos tocado el tema de la economía circular. Así es, así es.
Esto ya no es un producto que venga del petróleo, sino que viene de un residuo. Originalmente, evidentemente, que provino del petróleo, pero estamos utilizando un residuo, nuestra mascarilla, para convertirlo en esto. Explicar por qué viene del petróleo, porque el plástico finalmente es un derivado de los hidrocarburos. Así es. Y lo que estamos haciendo, tratando de hacer, es reemplazar los plásticos. En esa línea, los pescadores industriales del Biobío están haciendo lo suyo, tratando de disminuir e incluso eliminar sus residuos. Y es que un dato no menor es que a la semana se utilizan 20.000 mascarillas. ¿Qué hacer con ella? Se convirtió en una urgencia. Un rol súper importante, y eso quiero resaltarlo, cumplieron las industrias pesqueras del Biobío. Porque ellos nos impulsaron y apoyaron en la primera etapa, que es fundamental. Por lo tanto, evidentemente nos permitieron dar el salto. Ellos implementaron un sistema de recolección y de almacenamiento de las mascarillas, ¿cierto? Y nosotros el proceso de transformación de esas mascarillas en los productos que ustedes ven acá. Pero me imagino que también tienen que haber financiado la primera etapa semilla cuando estaban ustedes tan solo con la idea. Sí, ahí, bueno, lo fuimos. Y después, además, entregar los insumos, que es el uso de estas mascarillas, y después quizá, no lo sé, pregunto, comprar lo que se deriva. Así es. ¿Están haciendo eso también? Exactamente, eso es, ¿sí? Y hoy en día, evidentemente, que ya estamos pensando en otros productos adicionales. Por ejemplo, los guantes que se utilizan, cualquier cantidad de guantes de látex, por ejemplo, nuevamente, que es lo que se hace hoy en día, se bota. Estamos viendo cómo poder enfrentarlo y se va a utilizar de otra manera. Yo me imagino que utensilios como estos en las plantas de proceso, muchos. Sí, así es. Eso verdaderamente sería circular. Es absolutamente Ahí sí que no hay circular. generación de residuos. Así es. A eso tenemos que tender, pero para eso tenemos que trabajar conjuntamente. Empresas, investigadores, el Estado. ¿Ya? Es un triunvirato que es súper potente y tenemos que confiar unos en otros y apoyarnos. A veces no resultan las cosas, en este caso podemos decir con gran satisfacción de que las cosas resultaron muy bien. Alex me invita a conocer la planta piloto. Fue aquí donde, gracias a los aportes de los pescadores industriales del Biobío, han podido hacer el escalamiento del proceso y su evaluación económica. Temas necesarios para poder implementar un proyecto de esta envergadura a nivel industrial. Alex, ¿cuál es la capacidad de procesamiento que tenemos aquí? Yo sé que todo esto está más bien en una fase demostrativa y experimental. 1 millón de mascarillas por mes es lo que estamos haciendo hoy, lo que tenemos, la capacidad, 1 millón. Con esas cantidades, el costo de reciclar una mascarilla equivale al 10% de su valor, un número que podría disminuir si se aumenta la producción como la esperan, porque el sueño es implementar este proceso en todas las grandes ciudades de Chile. Entonces, de esto nos vamos a este proceso. ¿Cómo? La densidad de este es 6 veces mayor que eso. Por lo tanto, lo que se hace es un prensado del material. Y compactas. Lo compacto. Y eso se hace, esto entra a esta máquina de esta manera. Horizontalmente hay un rodillo que gira y que lo fuerza a pasar por orificios de este tamaño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a través de ello compacto el material, lo forzo a través de estos orificios y con eso obtengo este pellet. Necesitamos mucho más densificado para poder procesarlo de mejor forma en etapas que vienen a posteriori. Es decir, esto finalmente se convierte en tu materia prima para moldear después otros productos de plástico. Exactamente. Esta es la materia prima, en realidad, para el proceso de moldeo por inyección. Y para eso necesitas que esto esté cada vez más reducido. Así es, así es. Aquí transformamos los pellets en productos. Carolina es nuestra ingeniero que está a cargo de este proceso y de toda la sala. Qué gusto, Carolina. Fantástico. Mucho gusto. Y aquí tienes Bienvenido. entonces todas las formas predeterminadas. ¿Cómo funciona? Bueno, esta es una inyectora. En la tolva que ustedes ven acá, alimentamos los pellets densificados o extruidos. Estos se funden y esta masa fundida se inyecta en esta cavidad que determina la forma final del producto. Claramente lo que se ha hecho
es demostrar de que todo esto es posible. Desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista económico, que es importante. Me encanta. Qué bueno. Un placer. Enhorabuena. Carla, Carolina, un placer. Qué gusto. Parto ahora a Talcahuano. La disminución de residuos es una de las medidas para reducir también la huella de carbono. En el 2018, los pescadores industriales del Biobío se propusieron este objetivo. ¿Qué han hecho hasta ahora? ¿Cómo? Es lo que vengo a conocer. Una planta de proceso de pescado y unas 470 personas que trabajan aquí, en su mayoría mujeres. 47.000 toneladas de jurel procesadas al año. Pero a propósito de sustentabilidad, ¿qué pasa con la huella de carbono? ¿Y cómo se aplica la economía circular? Vamos a ver. La planta es de la empresa Landes y a través de su experiencia quiero conocer no solo lo que están haciendo ellos, sino también todas las empresas vinculadas a los pescadores industriales del Biobío. Nosotros estamos trabajando como pescadores industriales en varios temas ambientales. Pero nos hemos enfocado desde el 2018 a hacer nuestra año base en la medición y cuantificación de la huella de carbono. Nosotros ¿Qué mides? nos enfocamos ahí donde usamos combustibles en base a petróleo 6, en nuestros barcos y nos enfocamos principalmente en el cambio de combustible. Nosotros decidimos como pescadores industriales hacer un giro en este sentido y disminuir nuestras emisiones en las calderas y con eso cambiamos el combustible a, por ejemplo, gas licuado o petróleo diésel y eso las emisiones son mucho más disminuidas. Y lo otro es la energía y para ello hicimos un convenio para tener suministros de energías renovables no convencionales. Antes era la energía normal. ¿Ya? Hoy en día, la fuente de alimentación de la energía externa que tengas en esta planta es de energías renovables no convencionales. Se firmó un acuerdo para que sea de 100% renovable. ¿Cómo han logrado reducirla? Nosotros desde el año 2008, que es nuestro año cero, logramos ya como industria, como pescadores industriales, un 13% de la disminución. Ya el primer año, el 2019, logramos una reducción porque cambiamos primero el combustible en algunas plantas. Luego el segundo año en las demás y este convenio en energías renovables no convencionales. Un 13% han reducido ustedes, pero ¿es la tónica también de lo que está haciendo la industria en sus plantas de procesamiento? Sí, de todos. ¿Ustedes comparten información? Sí, nosotros trabajamos todos unidos en materia ambiental, trabajamos en hacer un plan común de trabajo en virtud de las mejoras ambientales. O sea, hay un esquema de cooperación, no de competencia. Si nosotros obtenemos una tecnología nueva, por ejemplo, o las calderas, el cambio de combustible, se comparte esa información. ¿Por qué? Porque toda la industria se ve beneficiada. Nosotros no competimos en temas ambientales, nosotros somos compañeros de trabajo para mejorar en la industria. Otro punto es los acuerdos de producción limpia. Hemos tenido acuerdos de producción limpia en las diferentes plantas de proceso y también en flota. ¿Qué significa eso? Son acuerdos voluntarios entre la industria, entre el Consejo de Producción Limpia y entre los diferentes entes fiscalizadores. Se sientan en una mesa, vemos los temas ambientales y se fijan metas. Eso es voluntario. ¿Ya? ¿Y para qué es? Para producir más limpio, o sea, más allá de la normativa. En flota se concentró el tema en reducir los residuos. Se logró reducir más de un 33% en los residuos generados. Capacitamos al personal para que no bote el residuo en cualquier parte, segregarlo, reciclarlo y lo principal es disminuir el residuo en el origen. Vimos todos los puntos críticos de donde se generaba mayor residuo. En la cocina, asimilable a domiciliario. Porque el cocinero, por ejemplo, no tenía ordenado los insumos y algunas veces se les vencía. Entonces se generaba un residuo. Los
insumos que venían con plásticos de un solo uso. Se eliminaron. Se cambió el dispensador de agua, jugo, bebida, o sea, por dispensadores. Ya no tenemos el envase de plástico. Entonces, todas esas pequeñas acciones suman en este 33%. Los pescadores industriales del Biobío se acogieron de manera voluntaria al programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente hace 3 años y ha sido el organismo internacional ABS Quality Evaluation el encargado de certificar cómo están gestionando sus emisiones. Las empresas pesqueras de la octava región, ellos hicieron su propia medición. Nosotros sí podemos concurrir a preparar a la gente, todos los que participan en esta gestión. Darles una metodología de trabajo. Exactamente, se les hace la metodología de trabajo que consiste en un curso y se les enseña cómo hacer la medición. Y esto es súper importante porque ojalá todo el mundo supiera cómo medir, porque una vez que saben cómo medir, saben gestionarla. Y ya llevan 3 años en este tema, 3 años en los cuales Huella Chile les ha reconocido el trabajo que han hecho. ¿Hay metas? Sí, claro. Hay metas que cada empresa tiene para sí, pero también hay metas nacionales. Nosotros debemos llegar al 2050, ojalá con una carbono neutralidad. Es decir, que la empresa ya tenga al máximo la reducción de emisiones y lo que ya no pueda más se puede hacer con la compensación a través de bonos de carbono. En este caso no estamos midiendo la huella de carbono del producto, ¿ya? Hay otras mediciones y hay otros estándares. De hecho, para hacer esa medición que tú dices, hay otros estándares y sí están ponderados la huella de carbono del producto y se comparan entre sí el kilo de carne animal, de cerdo, de ave, pesca, etc. Pero tiene otra medición y otra metodología totalmente diferente. ¿Y cómo se comparan ese alcance? ¿Es el pescado, por ejemplo, verdad, una de las proteínas animales más limpias en contraste con otras? Es una de las más limpias, claro, pero no tengo la valorización porque va a depender del esfuerzo de pesca que tenga cada industria, que va a salir su propia medición para ello. Y para seguir siendo la proteína animal que emite menos gases de efecto invernadero, los pescadores industriales del Biobío saben que hay que continuar haciendo esfuerzos, apostando, por ejemplo, hacia la economía circular. La naturaleza no genera desecho. La idea es que los procesos industriales tampoco lo hagan. Así Pero es. ¿cómo lo En hacen? ese contexto nosotros queremos aprovechar el jurel entero. Para eso tenemos que cuidarlo desde la captura hasta la llegada de la planta y hasta su almacenamiento y hasta su despacho. O sea, ¿Cuáles son tus residuos y cómo tú vas regenerándolos? bueno, nosotros la cantidad de residuos son pescados que vienen con un daño mecánico demasiado, que vienen molidos. Y eso se va destinado, por ejemplo, a la producción de hidrolizados proteicos para nutrición animal. O sea, no desperdicias nada. Nada. Y en eso estamos trabajando también en investigación, utilizando la ciencia. Y así vamos nosotros haciendo también desarrollo de nuevos procesos, repensando, rediseñando para poder darle más valor y ojalá para el consumo humano. La idea de esa circularidad es que de esta planta no salga residuo alguno. Nada, ¿Y es efectivo? es efectivo, Cero. cero. Y con respecto, ¿verdad?, a otros componentes que ya no son orgánicos, ¿qué ocurre con la circularidad? Claro, esto hacemos reciclaje, hacemos reutilización, tenemos separación, segregación, ¿Uso de químicos hay? solamente de detergentes y para la limpieza de la planta. No hay basura. Aquí no hay basura, Cero. cero. Ha sido un placer. La población mundial aumenta cada año y con ello la necesidad de alimentos de calidad que se produzcan de manera sostenible y consciente con la crisis climática que enfrentamos. Esa es la apuesta de los pescadores industriales del Biobío. Hace 20 años que la ONG Marine Stewardship Council, MSC, generan programas de certificación con altos estándares internacionales que velan por que las pesquerías funcionen de manera sostenible en el tiempo. ¿Se cumple esto en Chile? Es lo que fui a indagar con el representante para Sudamérica de esta misma organización. ¿Cuáles son las buenas prácticas que ustedes monitorean? Lo primero
es la conservación de largo plazo de las poblaciones de peces que yo estoy comiendo. Es decir, en definitiva, el consumidor está seguro que si yo estoy comiendo, en el caso de Chile, por ejemplo, estoy comiendo jurel, las próximas generaciones también van a poder comer jurel y que ese jurel no se va a acabar. Y lo segundo es el impacto de las actividades de pesca. Las mejores prácticas se refieren a, en el fondo, que trates de impactar lo menos posible el medio ambiente. Es decir, que los ecosistemas donde está funcionando se mantengan. ¿Y cuál es la realidad en ese alcance respecto a la sobreexplotación también en Chile del propio recurso pesquero? Nosotros somos un estándar, por lo tanto no nos pronunciamos acerca del desempeño que tiene cada país o que tiene cada pesquería, sino que lo hace la certificadora. Aún con eso, decir que aquí hay una historia, la verdad es que las pesquerías en Chile han ido mejorando mucho. Tuvieron muchas dificultades años atrás, yo diría, antes del 2015 con la nueva ley de pesca. Lo diré yo, no lo dices tú, pero sí, no hubo ni Dios ni ley. ¿Y ahora qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha transformado y desde cuándo? Yo sé que la ley de pesca tiene muchos cuestionamientos, pero entendiendo que una ley tiene componentes técnicas y tiene componentes que son políticas, las componentes técnicas están de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Y eso ha significado que ha habido un muy buen ambiente para que las pesquerías en Chile vayan mejorando. Sostenible significa que yo tengo que tener una biomasa, es decir, tengo que tener una cantidad de peces en el mar que permita que yo los explote y que además los pueda mantener en el tiempo. Entonces tengo que recuperar esa población. Y ese ejercicio se ha ido haciendo. ¿Cuánto incide en la falta de recuperación la pesca ilegal? Muchísimo, muchísimo. Yo sé que es difícil también, porque detrás de la pesca ilegal hay un montón de familias, pero eso es en el fondo, es una inversión, una mala inversión a largo plazo. Porque esa gente, al final, algún día se va a quedar sin pesca. Pero eso terminaría si es que nosotros, como consumidores, al igual que en otros países, viéramos este sello en distintos productos y avalado por este sello, reconociéndolo como tal, efectivamente, consumiéramos. Maravilloso. Eso sería el mundo perfecto. Pero sería perfecto en tanto además también los supermercados exigieran este sello como un aval de una pesca sostenible y legal. Lo hacen en el mundo. ¿Lo hacen en Chile? Lo están empezando a hacer. ¿Desafíos entonces cuáles identificarías? Yo diría un mayor involucramiento del gobierno, entendiendo que eso es lo que va a asegurar pescado para el futuro de los chilenos, desarrollo económico también, porque en el fondo el pescado nosotros lo compartimos con todo el mundo. Se exporta, el jurel está entrando hoy día al mercado europeo, que es maravilloso. Entonces, es fuente de riqueza también. Ese desafío, mantenerse, porque las mejores prácticas internacionales no son estáticas. Cada vez vamos exigiendo más cosas en este mundo, y hay que mantenerse como en la cresta de la ola para poder hacerla. Por lo tanto, es un ejercicio de mejora continua, así que eso también es un desafío muy, muy importante. En Chile hay 8 pesquerías que cuentan con la certificación MSC. El jurel es una de ellas. Y en un próximo capítulo de Vidas de Tierra y Mar, vamos a conocer cómo en una década dejaron de estar sobreexplotados los jureles para ser un ejemplo de buen estado del recurso.